Como anunciáramos antes de la pausa, Celso Juan Marrancini es nuestro invitado en el día de hoy. Bienvenido, Celso. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por invitarme a su tan visto programa. Visto y escuchado, como dice doña Consuelo. Hoy en día esa palabra ya no se dice porque es por todos los medios que llegan. Así es, ¿no? Ya el camino es más amplio. Exactamente. Bien, bienvenido, don Celso Juan. Qué bueno tenerlo con nosotros, sobre todo en un momento en donde la semana pasada el sector empresarial de la República Dominicana industrial celebró el Día de la Industria y con algunos planteamientos importantes y creo que dos temas vitales. Usted hizo alusión de un decálogo del sector sobre recuperación, competitividad, avance, desarrollo, tecnología, toda una serie de factores que siempre hemos estado, como lo estamos viendo siempre mucho. Y yo soy una persona muy preocupada por el sector y el avance del sector industrial, porque entiendo que ahí hay un gran valor agregado que debemos ya de explotar realmente. Pero también habló de que está a la espera de que el gobierno presente el borrador del pacto fiscal, reforma tributaria, no sabemos ya cómo lo vamos a llamar, por la forma en que el gobierno está asumiendo que quiere discutirlo rápidamente. Y creo que deberíamos empezar básicamente por la situación del sector empresarial, industrial, y su proyección de tratar de despegar realmente y de propiciar a la República Dominicana un sector que produzca empleo, divisa, alta competitividad. A raíz, inclusive, sabemos que hay nichos que son muy importantes y que tenemos un gran posicionamiento. Zonas francas de alta tecnología, algunas empresas con mercados muy exclusivos, pero todavía como que vemos al sector industrial siempre como que está ansioso, o le pide al gobierno, o queremos incentivos. ¿Cuál es la situación actual de ese despegue que usted puso en ese decálogo? Bueno, los países que no tienen una industria desarrollada no tienen desarrollo. Eso es así de simple. Y por eso nosotros creemos en el sector industrial. Y por eso el gobierno ha reconocido eso y ha declarado la industria como prioridad nacional y ha establecido la mesa presidencial de la reindustrialización. En ese marco se da una oportunidad realmente muy importante para ver cuáles son los factores que pueden impulsar la industria y nos pueden hacer potencia industrial del Caribe, que es el anhelo que siempre hemos planteado. Realmente se trata de explotar nuestras competencias y convertirlas en ventaja competitiva para poder ser el país que suple los mercados que tenemos alrededor, no solamente el consumo nacional, sino el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos y Europa, con lo cual tenemos Tratado de Libre Comercio. O sea que se trata de una oportunidad enorme para generar más productos, más exportaciones y los empleos que conlleva y atraer las inversiones necesarias para poder diversificar esa nueva tecnología y adentrarnos en la industria 4.0. O sea que la oportunidad existe y el gobierno lo ha reconocido, el sector lo reconoce, el país brinda una plataforma envidiable, es un país que tiene estabilidad política, crecimiento económico sostenido por más de 20 años, obviamente interrumpido por esta pandemia, ha sido uno de los que mejor se ha comportado ante la pandemia, es uno que lleva el programa de vacunación más avanzado, es uno que tiene un sector industrial resiliente, que probó ser capaz de no solamente suministrar los bienes básicos que demandaba la población y el país en los peores momentos de la pandemia, sino que ahora es parte de la recuperación económica, ha recuperado empleo. Entonces, tenemos que ver todas estas bondades y catapultar el sector industrial para el futuro y para ser parte de ese crecimiento económico sostenido que de seguro va a tener el país hacia el futuro. Celso, ¿qué tan negativo sería para la industria, para esos planes que ustedes tienen de expansión, de crecimiento, de seguir generando empleo, el tema del aumento indetenible de las materias primas en los mercados internacionales que, por vía de consecuencia, se reflejan en el producto final que va a nuestros consumidores? Bueno, nada sube para indeteniblemente. Eso lo hemos visto muchas veces en la historia, donde se dan estos ciclos
aumento de precios y luego de estabilización, incluso de crecimiento de precios, sobre todo en los commodities que por su naturaleza responden a ciclos. Ahora mismo está pasando por un ciclo alcista, básicamente impulsado por la distorsión que generó la pandemia en el mundo, primero detener todo, luego arrancar, la demanda, la oferta siendo insuficiente entre la demanda, en la medida que los países responden a las medidas restrictivas y la demanda sigue creciendo, porque hay que recordar que las personas y el consumo sigue existiendo, Sí. amén de que estén en su casa. Y Ahí se come más. y los programas y los países, sobre todo los avanzados, el nuestro lo ha tenido, han tenido unos programas de asistencia social sumamente amplios y eso ha permitido que el consumo ha seguido, pero hay medidas que han afectado a la producción. Entonces, básicamente, para ponerlo lo más simple posible, Claro. porque no es solamente eso, pues eso ha impulsado una escala alcista, pero eso es un fenómeno que estamos seguros que es temporal. ¿Podrían volver a los precios anteriores o los precios reales que el mercado demanda Bueno, de esto? Yo creo que el que tenga una bola de cristal Podría, debería podría contestar la pregunta. podría ser la persona más famosa del mundo ahora mismo, pero realmente Pero ustedes son visionarios y hacen proyecciones. estamos seguros que es un fenómeno temporal y no solamente porque lo digamos nosotros, sino lo han dicho el Banco Central, lo han dicho los bancos centrales del mundo, lo han dicho economistas que no es, porque los economistas son mejores diciendo lo que pasó que lo que va a pasar. Tiene uno ahí al lado. Mi papá es economista también. Tiene uno al lado. Pero definitivamente es un fenómeno temporal que se irá ajustando en la medida que el mundo se normalice, a lo cual ya vemos con mucho optimismo que cada día nos acercamos a una nueva normalidad en la medida que los planes de vacunación avanzan. Avancen. Celso, usted decía, y discúlpame José Manuel para no dejar la línea, de los sectores que el mismo Banco Central señalaba que fueron el sostén del crecimiento o de la recuperación económica que está teniendo la República Dominicana. Se consumió mucho, fuimos autosostenibles. ¿Por qué se cae entonces y desaparece de esos primeros lugares el tema de la agricultura? ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente hay que analizar cómo se descompone el crecimiento, porque el sector industrial se suple de la agricultura. Exacto. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. Hay que recordar que durante la pandemia hay sectores que estuvieron detenidos, hay otros que pudieron trabajar. Pero yo no creo que Afecta el turismo, sería el... Definitivamente el turismo tiene mucho que ver porque hay una gran parte de la agricultura que va directamente al consumo del turismo y el turismo, aunque se ha hecho un esfuerzo enorme de poner en pie los mejores protocolos, pues la demanda ha ido respondiendo lentamente en la medida que avanzan los planes de vacunación. Que ahí había una explicación y es que voy a hablar como economista. O sea, al principio de la pandemia teníamos grandes inventarios en el sector agroindustrial y agropecuario. Pero teníamos también el país sembrado. Entonces todo eso entra en un ciclo que se va consumiendo. Una sobreproducción. Sí, entonces se va consumiendo, se va consumiendo. Entonces llega un momento en que entra la etapa de tenemos que reenganchar de nuevo. Y entonces ahí es que hemos sido lentos y el sector turismo ha sido responsable de eso. ¿Por qué? Porque transversalmente, y ese dato lo conocemos todos, el sector agrícola y industrial le vende al sector turístico, le vendía entre 55.000 y 60.000 millones de pesos al año. Entonces, cuando esa estructura se cae, ¿qué hacen esos productores? Dicen, pero yo no tengo mercado para vender. Entonces, bajan su nivel de producción. Y automáticamente se empieza a reflejar en todos también los sectores de la economía. Celso, ya el gobierno aparentemente, y es una necesidad no de República Dominicana, sino de la región, del mundo, quizá el tema del pacto fiscal, reforma fiscal, el nombre que se le quiera poner. Ahora bien, en medio de una crisis, la gente común, el tema reforma fiscal le huele como a Fondo Monetario Internacional, Alza de impuestos, impacto a mi economía, salarios bajos, impuestos caros. Paro en Colombia.
no, la región escandalizada porque quizás no se supo vender, porque es una realidad que hay que hacerlo. Ahora, ustedes como empresarios, ¿por dónde entienden ustedes que debe dirigirse este pacto o reforma fiscal que sea lo menos dolorosa para la clase no productiva? Bueno, nosotros pensamos primero que es una necesidad desde el punto de vista económico, porque no hay que no hay que profundizar mucho en explicar que para tener un país detenido como impacto del COVID-19, mientras aumentó el gasto público. Y la deuda también. Para darle sustento, sobre todo a las personas, a los empleos, aumentar sustancialmente el gasto social, mientras los ingresos fiscales decrecen, porque obviamente había menos actividad económica, había menos impuestos que cobrar, hubo que aumentar el nivel de deuda. O sea, en términos llanos, sencillamente eso lo tuvo que hacer prácticamente todos los países del mundo. Entonces es un tema que hay que abordar y que pone a prueba el liderazgo político, económico y social. Porque esto no es un tema solamente del gobierno. No, esto es un tema de todos los dominicanos y realmente hay que hacerlo en el marco de un pacto social donde se discutan sinceramente y exactamente los problemas y las soluciones y todos pongamos de nuestra parte en la solución. Esa es la forma que vemos que se debe abordar el tema del pacto fiscal para que todos apostemos a que a República Dominicana le vaya bien, porque esa es la forma de garantizar un mejor futuro y un mayor bienestar social para todos. Ahora, qué bueno que usted plantea esa posición, porque esta va a ser una reforma tributaria. Va a ser una reforma tributaria. El pacto, recordemos que el pacto no se pudo hacer por las discusiones que habían y por la delicadeza del tema de discutir incentivos, generaciones, gastos. Y esa atipicidad de la pandemia en el medio crea las circunstancias y las condiciones para una reforma que relance la economía. Y yo soy partidario inclusive de nuevos incentivos a sectores empresariales, la industria, el turismo hay que mantenerle sus incentivos porque la competencia, estamos en un momento, y quizás don Celso entiende perfectamente, y también tú, Pedro, y nuestros amigos televidentes, que todos los países se están lanzando a buscar sus mercados perdidos. Entonces las reformas tributarias no pueden ir a castigar a los sectores o a los empresarios por una parte o a el sector consumidor. Entonces tenemos que ir hacia una reforma progresiva en donde se produce más riqueza, se retorne más a nivel fiscal. Pero yo entiendo que hay sectores como la industria, y la gente va a decir, no, pero este señor está loco, está diciendo más incentivos. Bueno, sí, en este momento sí, porque todos los países lo están haciendo. ¿Cómo tú vas a recuperar la economía cargando de impuestos a sectores que realmente necesitan en este momento de ayuda? Yo creo que ustedes andan por ahí también. Sí, también hay que ver todo lo que todo lo que traba. Exacto. Todo lo que no aporta. Por ejemplo, un tema importantísimo dentro del marco del pacto fiscal es el cumplimiento del pacto eléctrico. Exacto. Antes de la pandemia, más o menos la mitad del déficit, que es lo que genera la deuda, venía del déficit del sector eléctrico. Entonces es hora ya de que lo dijo el presidente, cumpla. lo reconoció el presidente. Y por eso el gobierno ha tomado, ha dado el paso de firmar el pacto eléctrico y ahora tiene el reto de implementarlo. Y cuanto antes mejor, ojalá sea antes de del calendario planteado, porque ahí hay una gran fuente de alivio fiscal. Ahora, Celso, Luna Valiente, como economista, que es más conocedor que yo de eso, usted como empresario que vive el día a día, hay una realidad, el gobierno necesita dinero, los sectores productivos necesitan escenarios de confianza para ellos seguir produciendo, generar empleos. El gran problema y el gran desafío ahora mismo es la generación de empleos. Si no hay empleo, no se crean las riquezas, la gente se muere de hambre. Obras. Entonces, pero la reforma necesita el gobierno generar recursos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a conjugar para que esos escenarios nos dejen complacidos a todos sin lacerar a nadie? Que es la pregunta que yo quiero que don Celso sí tiene un análisis próximo, porque es bien difícil nos digan aquí en este momento. Otra vía también es la eliminación de trabas. Todo lo que es traba la producción, la burocracia, que no necesariamente son impuestos.
es el momento de eliminarlo. Porque definitivamente... Por ejemplo, la traba al permisologías. encadenamiento productivo. Exacto. Y ya algo que hemos discutido en la mesa industrial y algo que está en vía de solución, pero es un buen ejemplo de que hoy por hoy, para vender de una industria local a un hotel, hay que hacer un trámite burocrático a través de DGI y de Hacienda. Mientras, para poder justificar el cambio de régimen y vender sin ITEVIS, a las empresas turísticas que tienen Confotur, por ejemplo. Pero están protegidas sobre una ley especial. Esa empresa hotelera, ese hotel, su gerente de compra lo único que tiene que hacer es una orden de compra a un suplidor en el extranjero y eso se embarca aquí, sale por nuestra eficiente aduana y llega al hotel sin hablar con nadie ni sin pedirle permiso a nadie. Entonces, va en contra de la producción eso local. facilita la importación. Exactamente. Por ejemplo, para venderle en una zona franca a una industria local, tiene que hacer un trámite similar. Mientras que para importar esos 3.800 millones de dólares de insumos que traen la zona franca, sencillamente ponen la orden de compra, llega a la aduana y en menos de 24 horas está en su empresa. Entonces, son temas que dependen de la burocracia interna, que se pueden mejorar y hay que mejorarlo. Y estamos seguros que están en vía de solución. Por ejemplo, la permisología. Por ejemplo, todo lo que es nivelar las condiciones del mercado interno de los productos importados versus el producto local. Un producto importado sencillamente llega al país por las aduanas y si la etiqueta está en otro idioma, se le pone una etiqueta, mientras que para producirlo localmente hay que sacar registro sanitario, hay que hacer una etiqueta, que hace una marca. Hay que entrenar personal. Pero solamente esperar los 45 días de registro de la marca ya te trae su proyecto. Y lo peor, que después de cumplir con todo ese régimen de requisitos, venga alguien y te falsifique la marca y nos cree el problema que tenemos. Es un desafío permanente. Un desafío permanente. Otro tema, por ejemplo, es la competencia desleal. Exacto. Los ilícitos y la evasión. Ahí no solamente se hace una competencia desleal contra la industria, sino también se evaden impuestos del fisco. Entonces eso es un tema que hay que seguirlo abordando de frente, como se ha estado haciendo recientemente la lucha contra el ilícito de las bebidas adulteradas. Y los cigarrillos también. Y los cigarrillos, que es un tema recurrente. Pero eso ya, esto tiene que ser el impulso final para que sea algo constante y para que los responsables lleguen a recibir la pena. Exacto. Que no le incentive a volver haciéndolo. Exactamente. Pero tenemos que ir quizás a su opinión sobre el tema de la permisología, la ventanilla única. O sea, todavía seguimos rebalando en cosas en que otros países, eso no el caso aquí. de Panamá, que en un día te resuelven una En un día tú sacas un contenedor de los muelles panameños. Aquí también. Los muelles sí. Lo que hay alrededor de eso. Exacto. Y el tema de los registros sanitarios es un tema del mercado interno. Sí, es mercado interno. Para poder vender un producto industrial hay que tener un registro sanitario. Y para poder tenerlo en el tiempo hay que renovarlo. Exacto. Son 5 años. Lamentablemente eso ha quedado en una tecnología obsoleta y a veces dura hasta un año para hacerlo. No, lo dura. Mientras que un producto importado no lo requiere. No, solamente el certificado de libre venta y listo. Exactamente. Entonces le sale más barato a uno. Es una competencia en condiciones totalmente de ventaja para la producción local. El ITEVIS, ¿estarían ustedes los empresarios en acuerdo de que se baje el monto que pagamos, el 18%, que se aplane, y que se haga una generalización de todos los productos? Eso es que yo creo que todos esos temas hay que verlo dentro de un contexto más generalizado, o sea, no medida por medida individual. Exacto. Porque es un tema complejo y el fin final debe ser mejorar los ingresos del gobierno y darle sostenibilidad a la deuda. Y realmente ver también temas como reducción de gastos del gobierno, reorientación del gasto del gobierno, cómo podemos pasar parte del gasto corriente a gasto de capital, a inversiones de infraestructura que tanto necesita el país para seguirse desarrollando, y que se habla de que por lo menos 6% del presupuesto debería ir a eso, y cada vez se ha ido mermando esa capacidad. Entonces, hay que verlo dentro del marco. Con pinzas. Esa mesa, en 30 segundos, esa mesa que existe actualmente del sector industrial, ¿qué producto podemos esperar en el corto plazo que saldrán de ahí?
¿Productos o propuestas? En el Entregables. corto propuestas. plazo deben salir propuestas para la burocracia, para mejorar la burocracia, para fortalecer las compras gubernamentales hacia la producción nacional, mejorar el encadenamiento productivo, es decir, la venta a zona franca y a turismo. Estamos seguros que en el corto plazo, y esperamos que así sea, van a haber anuncios de mejora y eso va a reafirmar todavía más la confianza en que cada día vamos a salir fortalecidos Que ustedes de están esta situación. a este momento ya finalmente, Celso, ¿están ustedes conformes con las políticas que está estableciendo el gobierno actual? Bueno, es un gobierno que ha entrado en medio de una crisis y vemos que lo que ha hecho es darle la cara, darle el frente, buscar apoyo en los demás sectores para trabajar en conjunto. Así que creemos que esa es la forma de hacerlo y estamos seguros de que vamos a salir fortalecidos de la crisis, si Dios quiere. Gracias, Bueno, Celso, por muchas acompañarnos siempre, muy oportuno. Gracias a ustedes. Celso Juan Marrancini, empresario de los industriales de la República Dominicana, ha estado con nosotros. Gracias a él. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 8, otro Buenos Días RD.